¿Qué tal, bicheros? Bueno, hoy os quiero enseñar una tarántula que, aunque muchos ya lo habréis visto en el título, no es una tarántula cara, no es una tarántula rara. Es una tarántula que lleva muchos años criándose en el hobby, pero que seguro que es la culpable de que mucha gente haya empezado en esto de las tarántulas, ya que si buscamos información de tarántulas o vemos fotos, normalmente aparecen fotos de esta especie. Y es muy común que la gente se interese porque las crías de esta especie son de un color azul muy chulo y normalmente la gente que está empezando en esto pues le hace gracia porque no es la típica tarántula marrón. Bueno, este terrario yo lo uso, normalmente lo tengo vacío, no es un terrario que lo use normalmente. Lo tengo cuando tengo que pasar alguna especie a un terrario y no tengo un terrario en ese momento. Entonces pasa por aquí. Bueno, como veis, la etiqueta no es ni de esta especie, que es de una poikiloteria, y es porque no me gustan estos terrarios que no tienen ventilación abajo y solo la tienen arriba. Si lo veis, todos los terrarios tienen ventilación abajo, y aquí también explicaré por qué no me gustan estos terrarios. Ahora, bueno, voy a intentar a ver si la puedo sacar. Intentar sacarla y pasarla a otro sitio que se pueda ver mejor. Lleva apenas 3 o 4 días aquí y lo tiene todo tejido ya. Bueno, como he dicho, no es una especie rara ni cara porque lleva muchos años criándose en cautividad, por lo que se puede encontrar muy fácilmente. Pero aún así no deja de ser una de las tarántulas más bonitas que tenemos en el hobby. Antes se la conocía como Avicularia versicolor y después de las últimas revisiones pasó al género Caribena. Este género es de la subfamilia Avicularinae y es originaria de las islas de Martinica, Guadalupe, y se sabe que está también extendida por otras islas del Caribe. Bueno, aquí se ve que no es muy grande, es una hembra, mide unos 9 o 10 centímetros, pero las hembras de esta especie llegan a medir unos 14 centímetros, por lo general en las hembras, y los machos, aunque pueden ser algo más pequeños, normalmente miden unos 11 o 12 centímetros. La subfamilia Avicularinae, que es a la que pertenece este género, como ya dije en el vídeo de especies americanas, las especies de la subfamilia Avicularinae, como Avicularias, Gibiráforas, Caribena, Iridoperma, Paquistoperma, etc., tienen comportamientos arbóreos desde que nacen, a diferencia de otras arbóreas como Poecilotherias, Stephanopchenius, Pseudoclamoris, Formingochilus, etc., que aunque sean arbóreas, los comportamientos los van adquiriendo a medida que van creciendo y muchas veces pueden estar en el suelo o incluso enterradas. Como he dicho, esta especie suele llamar mucho la atención a la gente que empieza, porque ya sea de adulta o de ling, es una tarántula preciosa que más que una tarántula parece un peluche. No hay que confundirla con Caribena laeta, que es una especie del mismo género y cuando son lynx tienen exactamente el mismo color. La única forma de diferenciar los lynx de Caribena laeta y Caribena versicolor es que el patrón del abdomen, por ejemplo en Caribena versicolor, salen horizontalmente y se unen a la línea del centro, mientras que en Caribena laeta se quedan únicamente en el patrón lateral, ya que las líneas no se llegan a unir con el patrón del centro, que os dejo una imagen para que veáis la diferencia entre laeta y versicolor. Como dije en el capítulo general de especies americanas, estas especies son muy tranquilas, no suelen ser agresivas y tienen un veneno inferior al de una avispa, por lo que están muy bien en ese sentido para empezar con estas especies. Pero sí que quiero mencionar que en el caso de que empecéis con estas especies,
Estas especies son bastante delicadas y hay dos puntos que hay que tener bastante en cuenta. El primer punto que hay que tener en cuenta con esta especie es que necesita mucha ventilación. Es muy importante para esta especie y sobre todo en lynx. Tanto de lynx como de adultas necesitan ventilación cruzada, es decir, si son lynx y las tenemos en botes, necesitarán agujeros laterales y superiores para que haya una buena circulación de aire. Y las adultas, aunque no sean tan delicadas, necesitarán también doble ventilación. De ahí es que hablaba que los terrarios con una sola ventilación no me gustan, porque es verdad que para todas las especies es más recomendable dos ventilaciones para que haya más corriente de aire, pero sobre todo para la subfamilia Avicularinae esto es muy importante. Aunque estas especies vivan en selvas o bosques bastante húmedos, al vivir siempre en los árboles y zonas alejadas del suelo, tienen muy buena circulación de aire y no están expuestas a la humedad excesiva del suelo. Por eso quiero recalcar la importancia de los terrarios, que tengan una doble ventilación. Y aunque es verdad que en el mercado hay terrarios con una sola ventilación y son algo más económicos, sí que es verdad que para algunas especies pueden servir, pueden funcionar bien, sobre todo especies que no necesitan mucha humedad, pero yo creo que para estas especies ahorrar 5 o 10 euros en un terrario con poca ventilación, luego con estas especies pues puede traer algún problema, por lo que no vale la pena, y es mejor asegurarse que estas especies tengan buena ventilación. El otro punto a tener en cuenta con estas especies es la humedad constante. La humedad constante no le va bien a ninguna tarántula, pero si además es excesiva, menos aún, y mucho más con esta subfamilia. Por lo que lo mejor para estas especies es que cuando humedezcamos el terrario, antes de volver a humedecer, dejarlo secar 2 o 3 días. Y es mejor tener una tarántula en un terrario que está más seco, pero la tarántula esté bien hidratada, que tener una tarántula constantemente en un terrario demasiado húmedo o con humedad constante. Y recalco sobre todo esto para estas especies, esta subfamilia concretamente, ya que la gente que suele empezar y adquieren lynx de esta especie suelen tener problemas de este tipo, ya que es una especie que los lynx suelen tener bastantes bajas. Con esto tampoco os quiero meter miedo ni decir que no tengáis estas especies, simplemente recalcar estos dos puntos para que si tenéis lynx de esta especie tengáis estos dos puntos muy en cuenta, ya que también hay gente que ha empezado con estas especies y no ha tenido ningún problema. En resumen, para esta especie es muy importante, como digo, tener una buena ventilación y tener cuidado con los excesos de humedad. Si os fijáis, todos mis terrarios tienen doble ventilación, aunque algunas no lo necesiten, pero directamente así me evito tener problemas. No vale la pena ahorrar 5 euros en un terrario para luego tener problemas. Por último, quiero añadir otro punto, y es que yo normalmente no manipulo nunca las tarántulas y no recomiendo que se haga. Es verdad que esta especie no es peligrosa, no es agresiva, no es defensiva, tiene muy poco veneno y no recomiendo, como digo, manipularlas. Hay mucha gente que tiene el pensamiento de comprar una tarántula para estar toqueteándola y eso no es muy aconsejable, ni para nosotros ni para ella. Hay que decir que esta especie, aunque se vea muy tranquila, simpática, peludita y que parece un peluche, el problema que tiene esta especie, o en general la subfamilia Avicularinae, es que son especies bastante imprevisibles, ya que son especies bastante asustadizas, por lo que nunca sabéis cómo va a reaccionar. Y yo creo que esta especie es una de las que se ha cobrado más mordiscos de gratis, lo digo por experiencia. Hay otras tarántulas que avisan, pero esta especie no avisa. La podéis estar manipulando tranquilamente, la vais a molestar, no os va a morder
ni va a hacer ninguna intención de ello. Y cuando os deis cuenta os morderá. Por último, la última curiosidad de esta especie es su otro método de defensa, que mucha gente no lo conoce. Y es que cuando se las molesta demasiado, bueno, aparte de que dan saltos y pueden saltar de la mano o de algún tronco, porque hacen carreras rápidas cuando se asustan, la otra curiosidad es que literalmente se cagan como los patos. Y estas heces yo las he visto llegar a 30-40 centímetros, no sé exactamente a lo que llegan, pero las he visto llegar lejos. Hay que decir que estos regalos no son ni tóxicos, ni son urticantes, ni son peligrosos, ni huelen. Simplemente os van a dejar el regalo. Es otra de las curiosidades de esta subfamilia. Así que nada, espero que esta especie os parezca interesante, os haya parecido una especie bonita y nos vemos en el siguiente vídeo.